La llave. Hoy vamos a tener la segunda parte del tema, el regreso a la moral. Lo dejamos en un momento de noticias que, desde luego, estaban marcando una pauta que mostraba, cómo no, la evidencia total de que la profecía la estamos viviendo de pleno. Pero si lo de la semana pasada, la conferencia anterior, este coloquio, os llegó a impactar, preparaos para la de hoy y la de la siguiente parte, porque habrá 3 partes. No contaba hacer 3 partes, la verdad, pero ha habido noticias que he debido añadir aquí, que vamos a comentar, porque realmente, una vez más, toca decir que no tienen desperdicio, evidentemente si conocemos la profecía. Vamos a empezar, primero de todo, por esta noticia del 24 de junio. Nuestro trabajo acaba de empezar, asegura arzobispo tras derogación de Roe versus Wade. Recordad lo que estuvimos presentando sobre esta ley y ahora, ¿qué frase llegan a decir? Que esto acaba de empezar su trabajo. ¿A qué harán referencia? Vamos a verlo. En un comunicado publicado en el sitio web de la Arquidiócesis de San Francisco, Monseñor Cordileone aseguró que esta decisión histórica de la Corte Suprema no habría sucedido sin 50 años de trabajo paciente, amoroso y arduo. Esta labor, destacó, la llevaron adelante personas de todas las religiones y de ninguna, en diversos campos, incluidos el servicio social, la religión, el derecho, la medicina, la cultura, la educación, la política y la política. Pero nuestro trabajo acaba de empezar, señaló. A través de Twitter, el arzobispo de San Francisco retomó una propuesta de Ryan Anderson, presidente del Centro de Ética y Políticas Públicas, sobre donar dinero a organizaciones pro vida en Estados Unidos y alentó a hacerlo mensualmente, pues todos tenemos que sacrificar más ahora. Mirad lo que nos están narrando aquí. Esto no se ha producido porque sí de un día para otro. Llevan 50 años de trabajo paciente para conseguir ahora el objetivo. ¿Quién es? Puedes pensar, bueno, será un grupito que ha trabajado para esto y son de tal tendencia. Mirad lo que llega a decir. ¿De qué lugares? De todas las religiones y de ninguna. O sea, personas que no pertenecen a ninguna denominación religiosa, quizás hasta ateos. Y añade, en diversos campos, incluidos el servicio social, la religión, el derecho, la medicina, la cultura, la educación y la política, y política alta, ¿eh? Atención a esto, porque nos estamos dando cuenta que es todo un movimiento que se ha urdido trabajando lentamente, con muchos años, pero ahora ha dado la campanada de lleno. Y ya veis, ahora empieza su trabajo. Han conseguido el primer paso, el primer objetivo, pero esto no va a acabar aquí. Mirad lo que ahora nos van a seguir diciendo. El arzobispo de San Francisco ha sido una de las voces más claras en defensa de la vida en Estados Unidos y ha defendido la enseñanza de la Iglesia frente a los políticos que, siendo católicos, promueven el aborto legal. Hace poco más de un mes, Monseñor Salvatore Cordileone prohibió que Nancy Pelosi, política del Partido Demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, reciba la comunión por su público apoyo al supuesto derecho al aborto. Pelosi es considerada la mujer más poderosa de Estados Unidos. Aquí vale la pena decir algo. Esta misma semana Nancy Pelosi ha estado en el Vaticano y se ha dicho directamente que recibió, sí, ya lo sabéis el qué, la Eucaristía, la misa en la hostia, sí. ¿Y cómo? ¿Cómo puede ser si le habían negado porque es proaborto siendo católica? Pues mira por dónde, en el Vaticano no pasó nada. Fijaos cómo hay una división entre ellos, ¿eh? Pero esa división entre ellos está provocando que haya habido todo un proceso de contradicción, de debate, pero con una resolución final. Por tanto, se ha generado todo un problema y al final se le da una solución. Y vaya solución, la que cumple la profecía. Nos siguen diciendo más.
En su mensaje de este 24 de junio, Monseñor Salvatore Cordileone señaló que las barreras artificiales que creó la Corte Suprema al erigir de la nada un supuesto derecho constitucional han sido eliminadas. Sin embargo, precisó, la lucha para demostrar que podemos construir una cultura que respete cada vida humana, incluidas las madres en crisis de embarazo y los bebés que gestan, continúa. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para acompañar a las mujeres y parejas que se enfrentan a embarazos inesperados o difíciles, así como ofrecer misericordia a quienes sufren las secuelas de la experiencia del aborto, dijo. Al finalizar su mensaje, el arzobispo de San Francisco pidió: Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de los no nacidos, ruega por nosotros. Como siempre, mira por dónde al final tiene que salir el tema de Virgen. No falla. Qué interesante, ¿eh? ¿Qué progresos están haciendo? Ya veis, paso de años 50, pero ¿creéis que a partir de ahora necesitarán 50 años para conseguir el objetivo final que se busca con todo esto, que va mucho más allá de la cuestión del aborto? ¿Sabéis? Ya mostramos en la conferencia anterior algunas noticias que empezaban a vislumbrar que esto no va a terminar solo con el tema del aborto. Irá a buscar más cosas que tengan que ver con la moral. Y bueno, aquí ya veis que nos decían una vez más que esto parecía un derecho constitucional, pero que en verdad no tenía nada que ver con Constitución y por eso se ha tumbado. Atención a esto, porque cuando sigáis viendo las noticias que os vamos a mostrar hoy, que faltan unas pocas más, os vais a dar cuenta hacia dónde va esto. Mirad, porque si recordáis, estuvimos viendo en qué fecha se había conseguido este derrumbe. La fiesta del corazón de Jesús, página de los jesuitas. Le doy las gracias a la persona que me envió la noticia porque desde luego iba al dedillo con lo que estamos presentando. La Compañía de Jesús participa en la misión de compasión de Jesucristo. Muy pronto, con motivo de la celebración de clausura del año ignaciano, recordad que nosotros estábamos filmando durante este año ignaciano todo el tema precisamente de este señor, Ignacio de Loyola, con todo el tema de los jesuitas, pues precisamente ahora, en este año, el padre Arturo Sosa, superior general, consagrará la Compañía de Jesús al corazón de Jesús. Interesante porque ya sabéis que antes se llamaba la Compañía de María, se cambió el nombre a la Compañía de Jesús y ahora al Sagrado Corazón de Jesús. Esto realmente es importante, ¿eh? Sobre todo, una vez más, si no sabéis de qué va esta cuestión, mirad los temas de puertas dimensionales, porque allí tratamos de la importancia de todo ello. Y precisamente coincidió con este 24 de junio. Qué casualidad que precisamente sea algo tan importante para los jesuitas el hacer esto también en ese día. ¿Serán casualidades solo? Mirad qué nos dicen. ¿Por qué es esto? Hoy, 24 de junio, en la fiesta del Sagrado Corazón, está ligado a una devoción que puede parecer anticuada en algunas de sus fórmulas. Sus procesiones e himnos que enfatizan el aspecto suficiente de Cristo en la cruz. Sufriente, de Cristo en la cruz. Sin embargo, esta celebración ha tenido un lugar especial en la tradición espiritual de la Compañía de Jesús, al menos durante los últimos 150 años. En efecto, en 1872, el entonces padre general, padre Jan Beck, consagró a la sociedad al Sagrado Corazón por primera vez. El padre Pedro Arrupe hizo lo mismo hace 50 años. Por lo tanto, 2022 es un año de jubileo también para esta tradición. Este hecho ha sido particularmente destacado en el santuario de Paray-le-Monial, en Francia, donde el misionero jesuita Claude de la Colombière y Marguerite Marie Alacoque invitaron a los fieles a beneficiarse de las gracias de bondad, misericordia y ternura que el corazón de Jesús representa. Fijaos que dice 50 años también desde que el padre Pedro Arrupe, el que era el superior general de los jesuitas en ese entonces, hizo esto. Hace 50 años. Y hace 50 años hemos visto que es cuando empezó todo ese proceso para conseguir lo que han hecho ahora, ¿eh? ¿Casualidad también? Bueno, sigamos viendo más. Más recientemente, el director de la Red Mundial de Oración del Papa, padre Frédéric Fornos, después de haber esbozado la historia de la devoción al Sagrado Corazón en la Compañía de Jesús, concluyó afirmando que uno de los caminos de oración propuestos por la red se llama Camino del Corazón.
Este itinerario es una actualización para hoy de la devoción al corazón de Cristo. Es una presentación coherente del tesoro espiritual del apostolado de la oración a la luz de los ejercicios espirituales. Lleva nuestros corazones más cerca del corazón de Cristo, haciéndonos disponibles para su misión, una misión de compasión por el mundo. Mirad que va relacionado con los ejercicios espirituales. Estuvimos hablando de ellos en Puertas Dimensionales y con este año ignaciano, donde estuvimos filmando también, y ya mostraremos en su momento, algo sobre ejercicios espirituales. No sé si os vais quedando un poco con todo ello. Coincide con esta celebración de los jesuitas el mismo día cuando se hace ese derrumbe de esa ley. Esto decimos, ¿es casualidad? Estad atentos, porque todo esto ya vemos que aquí puede haber un enlace con el tema de los jesuitas. ¿Han sido ellos los que han conseguido, a través de sus tejemanejes, derribar esa ley? ¿Tenéis dudas de ello? Pues preparaos a ver la tercera parte de esta conferencia, porque algo claro os va a quedar. Mientras, terminamos aún con esto. Para concluir, sugerimos una oración al Sagrado Corazón, propuesta por el Papa Juan Pablo II durante una visita a Delhi, India, en 1986. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, a tu sacratísimo corazón nos dirigimos con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con un profundo deseo de darte gloria y honra y alabanza. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que nos has revelado a través de tu Sagrado Corazón, que fue traspasado por nosotros y que se ha convertido en la fuente de nuestro gozo, en la fuente de nuestra vida eterna. Reunidos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el que habita la plenitud de la verdad y de la caridad. Renueva nuestro deseo de responder en el amor a la rica efusión de tu amor misericordioso. Amén. Ya veis que todo parece muy bueno, ¿eh? Dicho así, es fantástico. Muy unidos a Jesucristo, ¿verdad? Sí, sí, esta es la sensación que da, es lo que muestran. Y todo esto también, ya veis, recordando lo que decía Juan Pablo II, que él no era jesuita, ¿eh? Pero mirad, otra noticia. La Corte Suprema defiende la libertad religiosa de un entrenador escolar despedido por rezar en los partidos. Joseph Kennedy argumentó que el distrito escolar de Benetton, en Washington, violó su libertad religiosa al impedirle orar con los estudiantes después de los enfrentamientos. Claro, esto, es algo que podemos imaginarnos en Estados Unidos. Aquí es prácticamente impensable en nuestro continente, pero sí que podemos ver, por ejemplo, cuando hay jugadores de fútbol que salen a jugar, ¿qué hacen? Pues levantan las manos, algunos así, porque son evangélicos tipo pentecostal, otros hacen otras cosas porque son del Islam, etcétera, etcétera. Pero no vemos que se junten todos para orar en concreto para algo, no, no. Pero en Estados Unidos es otra historia. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto también hasta en conciertos de según qué grupos, como los Backstreet Boys. Antes de salir a los conciertos hacían esto, al terminar también. Pero es que esto, que parece, bueno, qué tontería, ¿no? Por esto lo van a despedir. Otros dirán, claro, es que no puede ser. ¿Cómo va a hacer la obligación a sus estudiantes y jugadores a que hagan esto con él por la fuerza? Mirad qué dice el artículo. No, no lo vais a ver, porque está cortado aquí. Pero, ¿sabéis? Decían que este hombre es que es tan famoso, tan popular entre los suyos, que lo hacían todos de muy buen, grato corazón, que no estaban para nada forzados. Pues mira por dónde, cuando leéis el titular, te das cuenta que aquí, ahora, una vez más, entra cuestión de religión en el ámbito público. Claro, ¿esto se puede prohibir? Oh, es que hay que respetar. Bueno, pues ya veis cómo está funcionando el tema, ¿eh? Pero esto no es todo, mirad. Sacerdote recibe premio, hazte oír, y asegura que la batalla de este siglo será por la familia. Noticia del 28 de junio, esto es en España, y estad atentos porque una vez más estábamos diciendo, esto no va a terminar solo con la cuestión del aborto, esto va mucho más allá. Hazte oír, ya sabéis que son un grupo católico muy, dicen, extremista, que trabajan para una moral absoluta católica típica de las de antes.
Ha habido mucho lío precisamente con esos autobuses que llevaban, que si los niños tienen esto, las niñas lo otro y esas cosas. Y ha habido un lío tremendo en España a raíz de eso. Pues ahora nos dicen la clave de todo esto. La batalla de este siglo será por la familia. El Papa está diciendo lo mismo. Últimamente no para de divulgar el mismo tipo de discurso. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la profecía? Pues ya lo iremos viendo. Mientras, veamos qué dice aquí. El padre Juan Manuel Góngora, que en Twitter tiene ya más de 52.000 seguidores, fue premiado por la plataforma Hazte Oír por su defensa en la fe católica en redes sociales y por plantar cara a lo políticamente correcto. En su discurso al recibir el premio el sábado 25 de junio en Madrid, el sacerdote dijo que actualmente el debate ya no se trata de ideologías, de planteamientos, sino que el ataque ahora se da contra lo más profundo que somos, lo más íntimo a nuestra propia concepción antropológica, que es el hombre, que es la mujer. Quieren destruirnos desde lo más íntimo. Como tantos han profetizado, la batalla de este siglo será la batalla por la familia. Esto, precisó, porque la familia es el núcleo sobre el cual se edifica una sociedad que verdaderamente responda al plan de Dios. Fijaos que lo que él dice no es frase suya, ¿eh? Como tantos han profetizado, dice, la batalla de este siglo será la batalla por la familia. ¿Quién lo ha profetizado esto? Son las palabras que han surgido de papas, de cardenales, etcétera, etcétera. Quizás hasta algún místico católico. Pero, ¿esto es profecía de algún otro lado? Pues resulta que esto era profecía y Ellen White escribió sobre ello. Y la palabra de Dios nos decía que iban a acontecer una serie de cosas y Ellen White nos especifica por inspiración divina de qué iría esto para conseguir ese objetivo. Y tiene que ver también con lo que dicen aquí. Interesante, ¿no? Bueno, pues aún dicen algo más. El padre Góngora alentó a los presentes a no dejar de dar batalla en la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa, defender aquello que nos ha constituido, lo que somos y que ahora con tanto dinero y presión mediática quieren modificar. ¿Está diciendo una tontería con esto? ¿Con tanto dinero y presión mediática quieren modificarlo? Pues es verdad, esto es una certeza absoluta. Esto ha estado financiado y sigue cambiando la mentalidad de la gente. Pero fijaos que es curioso porque entre todo esto dicen la defensa de la vida, la familia, pero añaden la vida, el aborto, evidentemente, la familia o aborto y algo más, ya sabéis, eutanasia, la familia, pero además añaden la libertad religiosa. ¿Desde cuándo la libertad religiosa ha sido el adalid de la Iglesia Católica? Solo a partir del Concilio Vaticano II, 1965, más o menos. ¿Cómo es que hubo ese cambio? ¿Por qué creéis? Pues porque era la forma de conectar al mundo cristiano en general, católico y no católico, en un ecumenismo que caería precisamente en estar acorde a esto para no tener problemas con ellos. Y pasan a ser el adalid de la libertad religiosa, el propio catolicismo, más que el protestantismo, más que el adventismo. Bueno, pues ¿por qué se añade aquí? Porque algo están preparando. Y ya sabéis que eso va a ser un golpe de gracia, porque después, cuando haya ese ecumenismo, va a haber un cambio de timón absoluto, radical, y se volverá lo de antes. Pero no van a ser solo los católicos, van a ser católicos y protestantes juntos, que van a pisotear la libertad religiosa de aquellos que no estén acorde con ese ecumenismo. Nos van diciendo más aún. A pesar de todo ese mal que se conjura contra el bien y la verdad, sabemos que Cristo ya ha vencido, como nos dice el capítulo 16 de San Juan, recordó. El sacerdote español dijo también que da testimonio en las redes sociales, habiendo aprendido de otros sacerdotes, y destacó la coincidencia de la fecha con la histórica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revertir el fallo Roe versus Wade el 24 de junio, con lo que se anuló el aborto legal en la nación norteamericana. Destacó la coincidencia de la fecha con la histórica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Bien, aún van alegando alguna cosita más. En este día, 25 de junio,
del Inmaculado Corazón de María en la víspera del Día del Señor, un día después de San Juan el Bautista y del Sagrado Corazón de Jesús, dijo el sacerdote: se ha podido celebrar el comienzo del ocaso del aborto en Occidente. Está claro que todo ello tiene que tener una razón detrás, esa providencia divina, esa gracia que sobreabunda donde abunda el pecado, subrayó. Interesantes estos dos párrafos, ¿eh? Realmente más significativos ya no pueden ser. El sacerdote también recordó que junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, pese a que el lobby LGTB, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, lo ha querido pintarrajear con su orgullo. ¿Qué? ¿Y este tercer párrafo qué os ha parecido? ¿Menos que lo otro? Qué interesante, ¿eh? Precisamente el mismo mes de junio que ellos dedican al Sagrado Corazón de Jesús pasa a ser el del lobby LGBT y todo lo que queráis. Qué casualidad también, ¿no? ¿Será que lo han movido ellos mismos, todo este movimiento, para después llevarnos a una conclusión final? Da que pensar, ¿eh? Tendremos coloquio, ¿eh? Sí. Ante eso, sentenció, de lo que se trata es de reivindicar la humanidad frente al orgullo, humildad, la misericordia frente a la tiranía y la verdad frente a la mentira. Qué interesante estos términos, ¿eh? Humildad frente a orgullo, misericordia frente a tiranía y verdad frente a mentira. ¿Qué pasará cuando surja la ley dominical? Mirad de qué lado vais a estar según ellos. Pensároslo, ¿eh? Sigamos. Como solemos terminar con mis compañeros sacerdotes en la sacristía de la Vendée, viva España y viva Cristo Rey, concluyó. Este lunes 28 de junio, el padre Góngora compartió una publicación en su cuenta de Twitter en la línea de la defensa de la vida y de la fe. Para abortar necesitan deshumanizar al más débil, para someter, disfrazarse de libertad y para sentir orgullo decir que es amor, un engaño bien decorado, pero en definitiva una falsedad urdida con el objetivo de esclavizar tu alma, el bien que más codician. Vuelve a casa, alentó el sacerdote. Ya veis que dan un discurso que para cualquier cristiano que esté en consonancia con la moral bíblica dice, oh, muy bien, ¿eh? Si no vemos lo que va detrás de esto, te cuela a la perfección. Pero bien, aquí aún nos dicen algo más. Es lo mismo, ¿eh? En ilustración. Y fijaos que, como siempre, esto va acompañado, mirad el detalle de arriba a la izquierda. ¿Qué son los colores de qué? De la bandera española. ¿Y hay algo más en medio? El corazón de Jesús. Sí, no es el escudo de España, ¿eh? Es el corazón sagrado de Jesús. Bueno, pues todo esto, ya lo veis, en medio de la bandera española. Esto no es poca cosa, ¿eh? Sí, contrarreforma absoluto, sí. Pero atención ahora a esta noticia porque, como diríamos aquí, es de agárrate y no te menees. Mirad. Congresista republicana Boebert, estoy cansada de esta basura de la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Qué os parece la frase inicial? Es fuertísima, ¿eh? Está hablando una congresista republicana de Estados Unidos. Y atención, porque esta frase ya os debe quedar en la cabeza. Estoy cansada de esta basura de la separación de la Iglesia y el Estado. Esto es basura para ella, ¿eh? Pues mirad qué argumentación. Se supone que la Iglesia debe dirigir al gobierno. El gobierno no debe dirigir a la Iglesia. No es así como nuestros padres fundadores lo concibieron. Estoy cansada de esta basura de la separación de la Iglesia y el Estado que no está en la Constitución. Estaba en una carta apestosa y no significa nada de lo que dicen que significa. ¿Creéis que tendremos coloquio después o no? Viendo esto. Vaya panorama, ¿eh? Vaya panorama.
Aquí tenéis, Boeber dice que está cansada de la separación entre Iglesia y Estado, se supone que la Iglesia debe dirigir el gobierno, y ella dice que esto tiene que ver con la Constitución. Bueno, ya veis cómo lo altera, ¿eh? Que los padres fundadores, mirad argumentos. La representante Lauren Boebert dice que está cansada de la separación de larga data entre la Iglesia y el Estado en los Estados Unidos y agrega que cree que se supone que la Iglesia debe dirigir al gobierno. En un discurso dominical en el centro cristiano Cornerstone en Basalt, Colorado, antes de su elección primaria el martes, Boebert argumentó que se supone que el gobierno no debe dirigir a la Iglesia y dijo que dividir la religión del sistema de gobierno no era lo que pretendían los padres fundadores. Interesante que el discurso sea dominical en un centro cristiano. Fijaos, es en domingo, en un centro cristiano, está negando la separación Iglesia-Estado. ¿Estáis atando cabos a nivel profético? Bueno, sigamos. Estoy cansada de esta separación de basura de la Iglesia y el Estado. Eso no está en la Constitución. Estaba en una letra apestosa y no significa nada de lo que dicen, dijo Boebert, ganándose una ronda de aplausos de la audiencia. Sí, no le tiraron tomates, ¿eh? Boebert se enfrenta al desafío de las primarias republicanas del senador estatal Don Coram en el 3er distrito de Colorado, pero ha superado con creces a su oponente en la campaña y se espera que triunfe el martes, según el observador electoral 538. El concepto de separación entre la Iglesia y el Estado se deriva de la cláusula de establecimiento en la Declaración de Derechos que dice: el Congreso no promulgará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión. Robert Williams, quien fundó Rhode Island, fue el primero en descifrar la cláusula como un muro o seto de separación entre el desierto del mundo y el jardín de la Iglesia. En 1802, el entonces presidente Thomas Jefferson escribió una carta a la Asociación Bautista de Danbury, en Connecticut, en la que escribió que el público estadounidense había construido un muro de separación entre la Iglesia y el Estado. Los estados se han adherido durante mucho tiempo, al principio desde la Carta de Jefferson. La Corte Suprema aplicó la cláusula a los estados con la enmienda 14 y ha utilizado la doctrina para defender tal muro. Sin embargo, el Tribunal Superior actual, que tiene una mayoría conservadora, ha fallado recientemente cada vez más a favor de la religión en los espacios públicos. Este mes, la Corte Suprema anuló una política de Maine que prohibía que las escuelas religiosas recibieran ayuda para la matrícula financiada por los contribuyentes y falló a favor de un entrenador de fútbol en el estado de Washington que rezaba en la línea de 50 yardas después de los juegos de la escuela pública. Los jueces conservadores también dictaminaron en mayo que la ciudad de Boston violó la Constitución al rechazar una solicitud de una organización religiosa para enarbolar su bandera en el ayuntamiento. Después del fallo de Maine, la jueza liberal Sonia Sotomayor dijo que la Corte sigue desmantelando el muro de separación entre la Iglesia y el Estado que los artífices lucharon por construir. Bien, yo no sé si esto os está pareciendo interesante. La verdad es que cuando vas viendo el proceso de cómo están consiguiendo que se imponga otra vez lo de antaño y que toda esa separación Iglesia-Estado se vaya dilucidando, desapareciendo progresivamente, pero cada vez más deprisa, ¿veis en esto el cumplimiento de profecías o no? Porque aquí se nos está marcando el fin de los tiempos. Porque todo esto es el paso previo para conseguir la ley definitiva que se está buscando por parte de alguien que ya hemos citado y que tiene que ver, cómo no, con ese poder romano. Terminan diciendo esto. En solo unos años, la Corte ha puesto patas arriba la doctrina constitucional, escribió la jueza en su opinión disidente. Boebert, quien ha generado controversia desde que ganó las elecciones en 2020 como un conservador de extrema derecha con puntos de vista de línea dura sobre el aborto, las armas y la inmigración, argumentó en cambio que la Iglesia se ha vuelto sujeta al gobierno. La razón por la que teníamos tantas regulaciones excesivas es porque la Iglesia cumplió, dijo.
Se supone que la Iglesia debe dirigir el gobierno. Se supone que el gobierno no debe dirigir a la Iglesia. No es así como lo pretendieron nuestros padres fundadores. Qué interesante, sobre todo el segundo párrafo, con todo lo que nos está diciendo, ¿eh? Boebert, quien ha generado controversia desde que ganó las elecciones en 2020 como un conservador de extrema derecha y que apoya con puntos de vista de línea dura sobre el aborto, las armas y la inmigración. Fijaos, estamos hablando del tema aborto, sí, pero ¿no hablamos hace poco también del tema armas? ¿Cómo se está trabajando para algo en concreto allí? Y el tema de la inmigración. Qué curioso que a partir de hace pocos días ya hay 2 oleadas tremendas de inmigrantes que van a cruzar o quieren cruzar la frontera con Estados Unidos por el sur. ¿Y impulsados por quién? Por el hambre y ya está. Y alguien más, ya lo vimos hace tiempo en conferencias, cómo los jesuitas trabajaban especialmente para todo ello. Y diréis, bueno, pero es que eso es muy sano, muy bueno, miran por las personas. ¿Y no miran para conseguir un objetivo final detrás de esto? Fijaos que si desconocemos la profecía, caemos de 4 patas de lleno en ese engaño tan bien tramado. En fin, antes de leer ahora estas citas breves del conflicto de los siglos, vamos a comentar estas noticias. ¿Alguno de vosotros quiere empezar? ¿Todos a la vez? Bueno, yo quería comentar que justo también el 24 lo han dicho que cumplía toda una serie de condiciones a nivel de fechas y demás, pero el 25 también dice que era el día del Inmaculado Corazón también de María, ¿no? O sea que está todo en el mismo... Es como me recuerda 24-25 de diciembre, ¿no? Tenemos Nochebuena y luego el Navidad, ¿no? Y es como aquí también lo mismo, ¿no? Es el corazón de Jesús, corazón de María, es Sí, sí, va unido. en la misma línea. Sí, sí. Bueno, yo me quedé especialmente con lo último, la última noticia, que ya cuando la repasamos antes de empezar, me había impactado un poco lo de esta congresista, además del Partido Republicano. El Partido Republicano es el partido más antiguo de Estados Unidos, el partido quizás más de los padres fundadores, el partido protestante por excelencia. El demócrata siempre tuvo más la influencia católica y cosas así. Es realmente impresionante porque uno ve ya va viendo aparentemente quién va a sacar esa ley dominical. Recuerdo que quizás sigue por ahí a veces corriendo una falsa cita de Lenguay que dice que el Partido Republicano sacará, pero es lo más probable que sea así porque es donde está la derecha cristiana, digamos. Pero vemos como un protestantismo que cada vez ya se parece más al catolicismo. Y a mí me ha interesado esta parte, digamos, porque sí, en el trasfondo de todo está el nombre de este coloquio, el regreso a la moral, que es como el papado va a tomar el poder. Pero sabemos que para hacer eso se tiene que formar la imagen de la bestia también. Entonces hay toda una cuestión política que a mí me ha interesado bastante. Yo comenté la otra vez en lo que... Porque en apariencia esto, sacado de contexto, es algo bueno lo que han hecho, ¿no? Que es volver a la separación de poderes, es decir, darle la competencia al poder legislativo, quien tiene que legislar sobre el aborto, cada estado en un país federal como es Estados Unidos. Pero vemos que en realidad poco significa esto. Esto me hace acordar a cuando el catolicismo le dice a la gente que lea la Biblia o la Virgen María, porque saben que no lo van a hacer. Y lo que realmente está planteado hoy, que es el problema, digamos, el desastre también a nivel en este sentido, es que, por ejemplo, lo que yo lo comenté el coloquio pasado, prácticamente nadie ha remarcado esa cuestión. Todos ha ido al tema de en pro o en contra del aborto. Y lo que se está viendo es que se están marcando 2 posiciones muy enfrentadas, que cualquiera de las dos están dispuestos a pasar por arriba al sistema republicano, a la separación de poderes. Es decir, los pro vida están dispuestos, digamos, a imponer lo suyo como sea, y los, digamos, pro aborto también. Es muy interesante también que yo estuve viendo muchas noticias y ahora, claro, hay un resurgir de la religión, especialmente de Estados Unidos, muy fuerte. Hay muchos famosos del mundo del deporte, como lo que pasaba aquí, y de la música y del espectáculo que aparentemente son cristianos. Digo aparentemente, algunos quizás lo son, otros sabemos que no lo son. Y entonces ahora también hay posicionamientos, algunos en contra, digamos, de esto que pasó, otros a favor, pero entre el mundo cristiano también hay una separación.
Aparece Justin Bieber, que dice que es cristiano, bueno, yo ahí lo dejo, yo no lo sé, pero él dice que es cristiano, claro, poniéndose en contra. Pero después aparece otro poniéndose a favor, digamos, de todo esto. Pero vemos que, digamos, lo que hay son dos posiciones totalmente enfrentadas, dispuestas a pasar por arriba a lo que es el sistema republicano de Estados Unidos, la separación de poderes, por así decir. Entre los dos, más allá de las posiciones morales que tengan, construirán la marca de la bestia. Y luego quizás hay una tercera posición que oí de algún que otro periodista, cristiano, así, muy ínfima, que sí defienden lo que ha pasado como diciendo esto es una vuelta a los principios de Estados Unidos, pero dicen, no, esto de que tiene algo que ver la religión aquí atrás, no, esto no significa nada. Bueno, gente que muy ilusa. Pero realmente me es impresionante eso, cómo realmente están manejando las cosas para dividir la sociedad tremendamente y justamente por esa división formar más rápido la imagen de la bestia. Porque vemos ahora una guerra entre dos grupos que van a estar dispuestos a todo y a pasarse la ley por donde sea para lograr sus fines. Pues la imagen de la bestia está servida. Tienen que dar una solución a este conflicto, ¿no? Por tanto, se tiene que legislar de algún modo tremendo. Y a partir de aquí ya se sabe. A mí lo que me fascina ver, ¿no?, digamos, es este juego que está habiendo en el mundo y en el universo, ¿no?, en donde realmente Dios pone unas barreras que impide que el enemigo las pueda franquear. En este caso pues fue en Estados Unidos en su momento, puso esa constitución que fue realmente providencial porque puso esos límites y esa separación entre el poder de la Iglesia y del Estado. Luego Dios levanta a sus profetas, como fue Ellen White, advirtiendo al mundo de que surgiría un momento de la historia en el cual habría un grupo que intentaría derribar esa ley para poder instaurar esa ley dominical y hacer esa segunda imagen, esa imagen de la bestia, ¿no? Y luego pues lo pone todo, lo deja en manos del libre albedrío de la gente para que cada uno pues pueda decidir y pueda razonar en qué posición se sitúa, ¿no? Solamente esto, pues dar gracias realmente a las voces que están alertando de estas profecías hoy en día cuando nadie lo hace y está permitiendo a que la gente que realmente está buscando pueda despertar realmente, ¿no? Porque darte cuenta de lo que está pasando en directo, este tipo de juegos espirituales que hay en el mundo realmente despierta al mundo, ¿no? Es necesario anunciarlo esto, ¿no? Y ahora parece pues que ya surgen estos primeros movimientos de intentar derribar pues esta barrera que Dios quiso poner en esa Constitución, ¿no? Bueno, a mí me resulta pues realmente admirable. Y luego también remarcar una vez más, ¿no?, el gran peligro que supone pues que el mal se presente como el bien, ¿no? Como siempre, eso realmente despista al mundo y es un engaño terrible que realmente impresiona, ¿no? Impresiona ver cómo hacen ese juego de presentarse como el bien. Difícil de discernir si realmente la persona no es una persona que se entregue a Cristo y a sus caminos, ¿no? Por eso tanta gente, eminencias y gente tan inteligente no pueden verlo. Bueno, yo quería comentar el énfasis de la noticia, ¿no? Cómo en vez de explicarse una cosa de manera fría y directa y tal, sino que el énfasis es estoy cansada. Eso creo que es el mensaje así de una mujer joven, además, que está llegando a gente que no es solo gente mayor, es gente joven. Y decir estoy cansada es transmitir eso, ¿no? Que habrá, ya lo sabemos, ¿no? Elena White lo dice, que será el pueblo que pedirá el cambio, que pedirá una legislación, ¿no?, al respecto del domingo. ¿Por qué? Pues porque estará cansado de todas estas cosas que están pasando. Entonces ya querrá un cambio total, ¿no? Y parece como es una voz ya fuerte a nivel público de decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Es un golpe sobre la mesa, un basta ya, ¿no? Exacto. Todos hartos y piden esa solución. Exacto, sí. Y también es interesante porque habla de una sucia y apestosa carta y me decía, ¿quién es esa carta? Digo, ¿qué será la carta magna? Y resulta que la carta de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson es quizás el gran padre, digamos, el gran, digamos, prócer de Estados Unidos. ¿No? De los padres fundadores es quizás el más respetado de todos. Dicen, es verdad que había varios, que estaba Washington, Franklin, pero Thomas Jefferson es el que está siempre por un escalón por encima, ¿no? Entonces ya hablar de esa manera contra una carta de Thomas Jefferson es
pero es ir a destruir los fundamentos de Estados Unidos, ¿no? Y si puede hacerlo, y encima lo que decía, no es lo que tú decías, no es que le tiraron con tomate, sino que la aplaudieron. El mismo Partido Republicano es algo, yo creo que ya hace 10 años atrás hubiese sido impensable. Hoy, en el punto que estamos, es realmente impresionante. Yo quería comentar, bueno, acerca de las noticias son impactantes. Todo lo que engloba esta profecía, voy a decir, porque en realidad hace tiempo se está hablando de que se volverá la moral y que Estados Unidos, pues lógicamente ahí es donde comienza siempre absolutamente todo. Pero hay algo curioso que ahora se están dando pasos gigantes, porque este paso que se ha dado aquí, y por lo cual estamos en este coloquio, de la reforma en la moral y de esta noticia que ha salido la semana pasada. El mundo está como en un movimiento, tanto el catolicismo como el protestantismo, y justo con esta noticia pues nos hace ver que es así, de que ve que todo esto se va a la porra y que hay que volver otra vez a la moral y hay que hacer una reforma y hay que hacer un cambio, y hace tiempo se está repitiendo, ¿no? Justamente cuando de parte de Dios también se está tratando de hacer lo mismo. Es lo que siempre decimos, es lo que siempre vemos, que Satanás siempre va tratando de dar los mismos pasos que da Dios con su pueblo. Ahora, actualmente, en el pueblo de Dios, hace algunos, y bueno, en la escuela sabática hoy lo decimos, hace algunos meses, pues se ha venido dando un énfasis más agudo, más fuerte en lo que significa realmente la reforma, el volver a los principios, esa justificación por la fe, los pactos, todo esto lo que hemos estado hablando, que realmente hay cosas que habíamos estado haciendo y que no las hacíamos bien. Pues justamente de parte del enemigo también se está haciendo lo mismo. Me llamó, bueno, al ver todo esto me llama la atención eso, ¿no? De cómo por un lado Satanás va haciendo sus cosas siempre copiando lo de Dios, y como por el otro lado el Señor también está haciendo su plan. La profecía es clara. Todo esto que se está mostrando en las noticias y esta mujer aquí al final ya lo ha dejado muy claro, ¿no? La separación iglesia-estado no tiene que existir, es una basura. Por lo tanto, están claros a dónde nos van a llevar. Y que el pueblo de Dios no se esté dando cuenta de los pasos gigantes que está tomando el enemigo, y que mientras tanto haya un adormecimiento y una comodidad, es tremendo. Y una cosa más, que hablas de la reforma. Había una noticia que hablaban una gente de aquí de España y que se veía al final una bandera de España con el corazón inmaculado en el centro. Bueno, claro, esa bandera de España, digamos, hay varias banderas de España que uno ve, ¿no? Hay una bandera, la que tenemos ahora, que aparece el escudo real. Hay otra que tiene el águila imperial, que ya era más franquista, que da un poco de miedo, pero esta es la que da más miedo, porque esta es la contrarreforma. Te recuerdo que hace unos años presentabas una noticia que era de Benedicto XVI, que hablaba que España tenía que liderar esa contrarreforma otra vez, ¿no? Y estamos hablando de cada país tiene sus luces y sombras, y esta es la sombra más sombra de España, ¿no? Esa España inquisitorial. Y vemos cómo ya lo van diciendo y se va viendo lo que va a pasar aquí. Es un tema siempre muy delicado hablar en esta región del mundo de este tema, España, Cataluña, bueno. Pero más allá de esto, sabemos que quizás, bueno, para el ministerio en algún tiempo, cuando Dios quiera, puede ser providencial una independencia de Cataluña, porque aquí ya vemos que este grupo, Ángel ha presentado, del Yunque, toda esta extrema derecha católica, claro, aquí en España es un bastión que siempre ha sido y sigue estando ahí, y están listos y preparados para salir a hacer su contrarreforma otra vez. Y obviamente que eso va a pasar y lo van a usar también para sus fines, y luego harán una síntesis. Sabemos que el catolicismo tiene su plan también contra los tradicionalistas, pero van a cumplir su papel. A mí también me impactó, pero hay algo que parece
a veces son esos juegos del Vaticano que si uno realmente no entiende cómo juega el Vaticano, o por lo menos mínimamente, esto lo desconcierta, porque Nancy Pelosi, los de Estados Unidos no le quieren dar la comunión, pero va al Vaticano y el Papa se la da. Pero luego pasa esto de la Corte Suprema y parece que es una derrota del Papa Francisco, pero también vemos que los jesuitas, digamos, moviendo todo. Entonces, no es ninguna derrota del Papa Francisco. Para haber algunos que decían, bueno, el Papa Francisco se ha quedado callado, como ¿qué va a decir? Sí, como si está lamentándose. No. Así van realmente trabajando y esto es una victoria de ellos. Y eso es lo que digo, digamos, moverán al sector más progresista de la Iglesia, moverán al sector más ultra de la Iglesia y de ese choque, de esas cenizas, ellos saldrán victoriosos. Sí, ahora que comentabas esto sobre la cuestión de España y esta tradición católica tan potente aún hoy en día, fijaos cómo presentamos en las noticias hace nada, ayer o anteayer, como precisamente han ido 4 políticos importantes de España al Vaticano, han estado con el Papa, etcétera, y ahora, ¿qué ha trascendido? Pues que el impuesto famoso, el IBI, ya no lo tienen que pagar. O sea, una vez más, siempre nos damos cuenta que da igual si mandan socialistas, de derecha o de izquierda o de arriba o de abajo, no importa, siempre salen ganando ellos. ¿Qué denota esto? ¿Quién tiene el poder en verdad en España? Pues sigue siendo el Vaticano. Por profecía sabemos que España, además, Ellen White vuelve a hablar de eso, que si no recuerdo mal es en el conflicto de los siglos, que volverá a ser otro bastión del catolicismo como era antaño. Y por eso esas declaraciones de Benedicto XVI sobre esa profecía que se hablaba sobre España y ese resurgir de ellos, etcétera, apunta todo realmente a que aquí Dios ha puesto este ministerio en Tarsis porque va a ser precisamente el lugar también de todo lo contrario. O sea que ya podemos empezar a plantearnos mentalmente que lo que tuvo que vivir Lutero y demás se va a repetir y de un modo especial en España. Y eso es algo que debería hacernos pensar. Dios nos ha ido a poner aquí, en este país, y además, quizás como tú decías, si pasa algo con Cataluña y esa independencia, veremos a ver si aún es un bastión de dejarnos tranquilos durante un poco más de tiempo, para seguir haciendo la obra. Pero eso Dios dirá. A pesar de todo, mirad cómo, si miramos un poco a la distancia en países latinoamericanos, cómo el Vaticano está trabajando, como ha pasado en Colombia, que también lo hemos estado comentando en las noticias, es realmente sorprendente. En Bolivia igual, en Ecuador, que han llegado ahora a unos tratos especiales gracias a ¿qué? A la Iglesia Católica. ¿Qué está pasando? Pues estamos viendo que verdaderamente aquí hay un poder al cual todos se tienen que supeditar sí o sí. Y el que no quiere lo va a pasar mal. Fijaos, Nicaragua. Sí, se ha tenido que unir con Rusia, pedir hasta tropas allí, rusas. Claro, con esto estamos diciendo, ¿es que Rusia son los buenos? Tampoco, pero es que se está fragmentando todo entre los que quieren aceptar lo que dice el Vaticano y los que no. Y a partir de aquí, el problema está servido. Y nosotros que resulta que no vamos ni con unos ni con otros, pero no queremos aceptar los postulados del Vaticano, imaginaos después que no vamos a caer en gracia ni a unos ni a otros. Sí, porque aquí hay un hecho, es que cada vez estamos viendo más claro que o andamos finos realmente en el camino, en el mensaje que tenemos, o sí vamos a caer en una de las posiciones, porque es que realmente con el tema de guerra a Ucrania, con el tema de COVID, vacuna, no vacuna, con este tema de ahora, es que se está llevando a la gente a que sí o sí se posicione, o conocemos este camino o caemos en uno de estos dos lugares, y ahí ya no hay opción que valga. Bueno, estamos viendo cómo todo está avanzando de un modo prodigioso. Sabéis, ahora cuando yo estoy presentando estos temas, preparando las noticias, etcétera, recuerdo cuando entré en la iglesia y recuerdo que estas cosas son las que aprendí que deberían pasar y nosotros entonces imaginábamos en un futuro muy, muy cercano. Recuerdo con 7 años al entrar en la iglesia que Vicenç Abella, que era el fundador de la iglesia, nos hablaba de esto en los estudios bíblicos, en las predicaciones, en los viernes, los sábados, en los cultos, en las escuelas sabáticas salían comentarios también, y siempre iban a lo mismo, que esto iba a acontecer.
Y claro, en esos momentos, cuando yo entré en la Iglesia, era la época franquista aún en España. O sea, que no había el cambio de mentalidad que ha habido aquí en líneas generales, ¿no? Pero también la condición del mundo era otra. Y cómo nosotros, recuerdo que con Josep, con mi hermano, decíamos, veremos al Señor volver de jóvenes, porque ya veíamos que esto sería pim pam. Y no ha sido pim pam, ha tardado más de lo previsto, por nosotros, pero que gracias a Dios pensábamos que verdaderamente era bastante inminente que pasara eso, porque eso nos mantuvo pendientes de la profecía, nos mantuvo pendientes de los acontecimientos y nos mantuvo potentes a la hora de dar el mensaje de las cosas que vendrían a la gente. Y que después de tantos años ahora están pasando, y compañeros míos de ese entonces ponerse en contacto conmigo y decirme, está pasando lo que tú decías, esto impacta. Bueno, pues gracias a Dios que tuvimos que entrar en esos momentos en la Iglesia, porque de lo contrario ahora, si yo hubiese entrado en la Iglesia Adventista, seguramente de todo esto no podría presentar nada, porque no estaría preparado con esta información. No sabría en verdad lo que decían las profecías, que ahora niegan hasta adventistas incluso, que dicen que esto ya no será así. En fin, yo doy siempre gracias a Dios por tener la edad que tengo y haber vivido lo que he vivido para llegar a este momento y ver que el cumplimiento está aquí. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo sobre estos temas, ¿sí? ¿Micrófono? ¿Tienes micrófono? Dice, también hablaba reivindicar sobre el orgullo, a la humildad hacia el orgullo. Entonces, ¿qué están queriendo decir con todo esto? Porque a mí me gustaría que lo explicaran un poquito más, porque la misericordia a la tiranía y la verdad frente a la mentira. Fijaos que está en un contexto también del tema LGTBI, el orgullo gay, que llaman el Día del Orgullo, que ha sido también ahora, precisamente. O sea, que es que todo coincide, ¿no? O sea, ellos se muestran como los humildes, los otros como los orgullosos. Sí, recuerdo que ahora en Estados Unidos, claro, utilizan algo que bíblicamente tiene una cierta, es una verdad, pero en un sentido totalmente provocativo. Había una iglesia que puso como una especie de pancarta gigante, justo ahora, diciendo Dios detesta o aborrece el orgullo. Claro, era una provocación porque iba directo, ¿no? Entonces, claro, y entonces también le han tirado con todos los del orgullo, pero bueno, está claro que sí o sí, el bando que no esté con el católico va a ser el orgulloso, el tirano, el mentiroso y mucho más. Interesante también que precisamente, ahora que hablabais de esto, en el Ayuntamiento de Madrid no han dejado poner nada de tema de bandera gay. Y una vez más por el tema de las derechas que están subiendo, el poder, etcétera, etcétera. En fin, que también se va preparando el escenario en España. Bueno, sí. No, quería comentar que de la misma manera que los valdenses estuvieron en el centro neurálgico del problema. Y lo volverán a estar. Y volverán a estar. Pues aquí hay como una especie también de valdenses, será un poco también así, pues si España va a ser como un poco el centro de la persecución, para entendernos en Europa, tendrá también sus cátaros, digamos, ¿no? Es un poco como que se repiten en los dos lugares la fuerza, ¿no? Y si aquí tiene que aguantar más tiempo, ¿no? Pues claro, las muertes, los mártires, no sé, toda esa lucha, si el punto rojo, digamos, pues puede ser también aquí, ¿no? Ahora pregunto, los que habéis emigrado hacia España, ¿sabíais de esto? Porque, bueno, viendo el panorama, en fin, vamos a mirar ahora unas citas del conflicto de los siglos. Ahora vamos a leer solo unas cuantas líneas. Vamos a comentarlas, porque ahora vamos a ver profecía. Profecía de 1886, casi nada, ¿eh? Mirad, página 638, que ya veis de qué libro, de la parte de la Biblioteca del Hogar Cristiano, en formato granate, del conflicto de los siglos en español. Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder,
los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Diréis, pero si aquí no hemos hablado del domingo en ninguna noticia. ¿Y creéis que esto no va a llegar? Los pasos previos son los que se están dando ahora para llegar a esto. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas, en una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte. ¿Qué tal con la última de las noticias? ¿Profecía o no profecía delante nuestro? Pues aún no termina aquí, sigue diciendo algo más, y con esto terminaremos. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. ¿Os suenan las catedrales levantadas en Estados Unidos? ¿Católicas? ¿Grandes iglesias? Pues ya sabéis qué va a pasar allí. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Yo no sé cómo os quedáis después de leer este fragmento. La verdad es que cuando vemos la profecía delante nuestro cumpliéndose, ¿alguien tiene dudas que este resto de cositas que faltan no se van a cumplir? Y más cuando sabemos la inminencia del retorno de Cristo en 2031. ¿Somos conscientes de los pocos años que nos quedan para que esto ya sea definitivo? Cuando ya hemos visto este golpe fuertísimo en Estados Unidos, con esa ley. Algunos dirán, es que esto se lo inventó Ellen White, que estaba loca. Ella lo dice, es la palabra de Dios la que da estas advertencias. Ella sencillamente, simplemente lo que hace es dar los detalles de cómo funcionará todo esto. Porque el pueblo de Dios para estos tiempos lo necesitábamos. ¿Alguien puede decir que verdaderamente esté loca? Pues si está loca, acertó muy bien todo lo anterior que ahora estamos viviendo. Contad, 1886, estamos en 2022. ¿Cuántos años han pasado? 125. ¿Y no os sorprende que lo acierte? Si yo dijera algo de aquí a 125 años, que iba a pasar esto tal y cual con detalles, y lo acertada dirían, wow, este es una eminencia, este era no sé qué. Lo más seguro es que diría algo y fallaría, como todos nosotros, o cualquiera que hubiese dicho algo en esa época. Podía fallar totalmente, y ella lo acertó todo. Y lo va a terminar acertando todo, porque esto es inspiración de Dios. No es porque ella fuera la lumbrera de turno, aunque sí fue la lumbrera, inspirada por Dios, eso sí. ¿Qué va a pasar de aquí a poco? El mundo protestante, ¿qué hará? Someterse totalmente a Roma. Y se van a dar cuenta, finalmente, de que los han embaucado, pero ya va a ser demasiado tarde. Y además, en otros lugares nos termina diciendo más datos. Aquí falta un detalle que es importantísimo. Evidentemente surge la ley dominical,
pero que va a terminar de conjuntarlos a todos para ir contra el pueblo de Dios de un modo desenfrenado a tope, cuando Satanás aparezca haciéndose pasar por Cristo. O sea, no será suficiente la ley dominical, las sanciones, las prisiones, las torturas, vendrán las ejecuciones. Y todo eso se nos acerca. ¿Sabéis? Yo ahora os recomendaría una cosa, que todos aquellos que tenéis el libro El conflicto de los siglos, empezarais a leer desde el inicio. Precisamente ahora estoy en ello, estoy en la vida de Martín Lutero, y desde luego, cuando ves todo el proceso, desde el principio de ese libro hasta la historia de Martín Lutero, te das cuenta, y ella misma lo dice, que la historia se va a repetir, pero peor, pero a peor. Y va bien conocer eso, porque verdaderamente Roma se jacta de que nunca cambia. Pero qué curioso, llegó el Concilio Vaticano II y parece que ha cambiado. Pero ya nos damos cuenta cuando vemos cómo están funcionando que en verdad no han cambiado, sino que es un teatro para conseguir su objetivo. Por eso era necesaria esa trampa que han hecho. Y el protestantismo de Estados Unidos va a caer de 4 patas. ¿Y el resto del mundo qué va a hacer? Caer igual. Bien, no sé si queréis comentar algo de esto. ¿Sí? Yo quería comentar porque ahora que estaba leyendo la noticia, claro, a mí, yo no sé a quién no se le pone la piel de gallina o se le humedecen los ojos, porque a mí se me humedecieron cuando estaba leyendo la anterior noticia y cuando estás leyendo que es tal cual, es calcado, o sea, quien no lo quiera ver, yo no sé, o es de piedra o no, o es extraterrestre o no sé qué es, porque es impresionante la exactitud que tienen las palabras de Elena White. Ante nuestros ojos lo estamos viendo, cómo se está cumpliendo tal cual cada una de estas palabras. Y luego que se le venga a decir que esta mujer no era inspirada o no, que no era ninguna profeta y que dentro de la misma iglesia se le machaque tanto, es impresionante. Yo aquí hago un llamado a aquellos adventistas del séptimo día que por casualidad, poniéndolo entre comillas, llegan a ver este coloquio, que se den cuenta, que despierten, que vean realmente la solemnidad que tiene la profecía, la solemnidad que tienen los profetas de Dios que han estado para advertirnos y que hoy en día dentro de la iglesia se esté cayendo en este ecumenismo con Roma, cuando estamos viendo que aquí la sierva de Dios ya nos decía claramente que Roma nunca cambia, lo que estamos diciendo. Es impresionante, no sé, a mí me deja sin palabras al ver y al comprobar cómo Dios no falla. Si Roma no cambia, el Señor no cambia. Y por lo tanto, si ha dado la profecía desde un principio, la va a cumplir hasta el final. Y aquí una representante digna de Dios, Elena White, que acertadamente dio esta profecía por inspiración divina, que es profeta, que no se le ponga como una señora que no estaba bien porque se dio un golpe en la cabeza y ya está. O una consejera o solo. una consejera solo. Cuando esto de consejera, despertemos, y no solamente los adventistas, a todo el pueblo de Dios que está aquí, en allá, y realmente perdiendo el tiempo en otras cosas que no sea viendo cómo la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos y que necesitamos, lo decíamos en la escuela sabática, sacar todo lo que llevamos dentro para poder estar de pie cuando Cristo venga. A mí me gustaría hacer un comentario sobre una cuestión, sí, lo de Elena White, bueno, ya Fanny también lo ha dicho, es realmente impresionante, cada vez queda más también reivindicada como verdadera profeta, pero es un tema, lo que siempre se ha dicho, cómo maneja el Vaticano con el tema del sistema pendular, ¿no? Y estamos viendo que hay ciertas cuestiones que están llegando a un punto que ya no pueden ir más allá y ahora se está yendo para el otro lado. Pero como Estados Unidos siempre al final marca la tendencia. Y entonces ahora hay ciertas naciones que por esto que pasó en Estados Unidos han reaccionado a lo contrario de una manera impresionante, y una es Israel. Es decir, en Tel Aviv han salido a ir a reivindicar todo lo otro, pero entonces ya les llegará. Lo que está claro es que todos estos países que ahora están tratando de seguir tirando el péndulo lo más que puedan, pronto ya les llegará a ellos que se les gire la tortilla. Y el tema de Israel no es poca cosa.
Lo curioso de todo esto es que cuando estamos presentando estos temas, y ahora leemos este texto, pensamos en los pocos días que hace que hubo la Asamblea General de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día a nivel mundial para reelegir en este caso al presidente Ted Wilson y demás cargos, ¿no? Y te das cuenta una vez más de eso que se dice, uy, es que han desfilado hasta con la bandera del Vaticano. No es la primera vez, no es la primera vez. Y por eso cuesta entender que ante todos estos escritos del espíritu de profecía, con la palabra de Dios, la Biblia directamente, que vemos y sabemos lo que es cada cosa, cada símbolo, y resulta que la gente adventista, algunos se quejan por eso, otros ya ni caso, porque esto lo desprecian. ¿Qué está pasando? ¿No se dan cuenta que allí ya no se puede hacer nada? ¿Aún no se dan cuenta de que están vendidos a Roma? ¿Que los han infiltrado y los han llevado donde han querido y los siguen llevando hasta, ya podéis ver, ¿dónde? Es increíble, ¿eh? A mí lo que más me cuesta entender es que el feligrés adventista, no digo ya a los que entran nuevos porque pobrecitos les enseñan 4 cosas y mal enseñadas, distorsionadas, sino los que son veteranos, que por desgracia cada vez quedan menos, cada vez que hay menos, se han muerto muchos de ellos, que son los que aún creían en estas cosas. Ahora, ¿quiénes quedan? De mi edad, de 57, 60, 60 y algo, aún hay gente, pero que pocos ya. Y los otros, pues si son de edades inferiores, no se habrán enterado prácticamente de nada, porque no han sido instruidos para eso. Era de extrañar que Dios tuviese que levantar un ministerio, mini ministerio, aquí, para recuperar lo que se creía verdaderamente y difundirlo. Es que Dios lo tenía que hacer por fuerza, no quedaba otra. Y a eso hemos sido llamados nosotros. Y aunque no les guste a los propios adventistas, seguiremos diciendo las cosas como eran y como son, para que alguno que sea sincero, que sea honesto, buscador de la verdad, despierte y se dé cuenta de que no mentimos y de que anunciamos todo esto antes del regreso de Cristo y se está cumpliendo delante nuestro. Hay que volver a las raíces. Es curioso, el Papa está diciendo lo mismo, ¿eh? ¿Y por qué? Porque ellos buscan conseguir eso. Nosotros buscamos que la gente abra los ojos y se adhiera al pueblo de Dios para ser salvos. Porque todo esto y lo que todo viene de persecución y demás, se nos viene encima al cabo de muy poco tiempo. En fin, que no hemos de callar. No hemos de callar por más que les gustara a muchos que no dijéramos nada. Y si creéis que esto ha sido potente, lo de hoy, esperad a ver la siguiente parte de este coloquio, donde veremos más citas de Ellen White y donde veremos, recordando lo que hemos presentado en la primera y segunda parte de este coloquio, vais a ver qué cosas presentaremos al final y entenderéis por qué hemos citado hasta los jesuitas directamente. Terminamos aquí. Maranata 2031. Desde luego, guste o no guste, pero las evidencias están ahí. Que Dios os bendiga.